Bienvenidos a Bangkok. Con más de 11 millones de habitantes, esta inmensa metrópolis puede parecer caótica al principio, pero hoy les daré una guía con todo lo que necesitan saber para moverse como un experto. Empezamos. Comenzando por la llegada. Bangkok tiene dos aeropuertos. Si llegas al aeropuerto principal, la forma más rápida y económica de ir al centro es usar el Airport Rail Link. Es un tren que te conecta a la ciudad en menos de 30 minutos sin sufrir el tráfico. Si vuelas en una aerolínea de bajo costo y llegas al segundo aeropuerto, aquí puedes tomar el nuevo tren SRT Red Line, que te conecta con el sistema de metro. Si prefieren un taxi tras un vuelo largo, vayan directamente a la parada oficial y asegúrense que el conductor encienda el taxímetro, el cual inicia en 35 baht. Pero con el tráfico de la ciudad no recomiendo esto, solo si es muy temprano en la mañana o muy tarde en la noche. Para moverse diariamente por la ciudad, los trenes serán sus mejores aliados. Existen dos sistemas principales. Primero, el BTS o el SkyTrain. Es un tren elevado con aire acondicionado perfecto para evitar el tráfico e ir a zonas turísticas y de compras, como el Siam, Sukhumvit y Silom. El segundo es el MRT, el sistema de metro subterráneo, que cubre áreas a las que el SkyTrain no llega, como Chinatown y la estación de los trenes. Estos dos sistemas de tren son independientes y se pagan por separado. Un gran consejo para ahorrar tiempo es, para el BTS, pueden comprar la tarjeta recargable que se llama Rabbit Card. Y para el MRT hay dos sistemas de pago, por medio de token o por medio del tap con la tarjeta de crédito Visa. Solo tengan cuidado con las horas pico, de 7 a 10 de la mañana y de 5 a 8 de la noche. Los trenes pueden ir extremadamente llenos. Y esto es lo que se usa para el subway. Es diferente del AirTrain que hay aquí. Por cierto, tomen en cuenta que para recargar la tarjeta Rabbit van a necesitar dinero en efectivo. Y si les pasa como a mí que el tap no funcionó para el MRT, el efectivo también es necesario para pagar por el token. Así que asegúrense de andar con suficiente para evitar dolores de cabeza. Hablando de recomendaciones, les pido un favor. Denle like al video y suscríbanse al canal. Esto ayuda mucho y no cuesta nada. De antemano, gracias y continuamos. El transporte fluvial es rápido y barato. En el río Chao Phraya, los barcos con bandera naranja son los que usan los locales y tienen una tarifa plana de unos 16 baht. Este fue el que yo utilicé y es súper práctico para cruzar el río. Si piensan hacer turismo, el barco de bandera azul va a ser más conveniente. Es un poco más lento, ideal para tomar fotos y tiene paradas claras en atracciones como el Water Room y el Gran Palacio. En carretera también hay más opciones. Si buscan comodidad, descarguen las aplicaciones como Grab o Bolt. Funcionan igual que Uber y te permiten saber el precio exacto antes de subirte y puedes pagar por antemano igual. Por supuesto, no se pueden ir de Bangkok sin probar los tuk-tuks. Estos son perfectos para tramos cortos, es una experiencia divertida, pero no tienen taxímetro. Recuerden negociar el precio con el conductor antes de subirse. Hay que tener esto muy claro para no ser estafados. Y bueno, ese fue el video de hoy. Espero que esta guía de transporte los ayude, ya que Bangkok tiene muchísimas opciones para moverse dentro de la ciudad y la verdad, conocerlas antes de llegar ayuda mucho a sentirse menos intimidados, ya que es una ciudad muy grande, tiene muchísimo que ofrecer. Recuerden descargar el mapa de la ciudad en Google Maps. Eso los va a ayudar igual si están tarde en la noche y no saben cómo llegar. Les dirá la ruta exacta de la manera más fácil. Usualmente es vía taxi usando la aplicación Grab o Bolt, como mencioné antes. Los buses sí hay, son muy baratos, pero es muy confuso. Ni siquiera me atreví a usarlos porque la verdad los conductores no hablan inglés, los horarios son irregulares, entonces la verdad mejor no complicarse la vida por ese lado. Y los tuk-tuk, como vieron, yo lo usé una vez. Siento que por cuestiones turísticas es bueno hacerlo una vez, pero no es algo que yo recomendaría hacer todo el tiempo. Además de que el tráfico es horrible. En el próximo video les voy a mostrar mucho de lo que hay que ver y disfrutar en Bangkok. Así que estén atentos. Recuerden dar un like, suscribirse al canal. Quiero que este canal crezca este año y poder monetizarlo y sacarlo mucho más adelante
mi sueño es que esto sea mi trabajo de tiempo completo. Así que una ayudita, se los agradezco mucho. Eso es todo. Nos vemos en la próxima. Pura vida.